Muy buen día otra vez, hermanos. Vamos a abrir la escritura en 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10. 1 Timoteo 6, 6 al 10. Antes de dar lectura, vamos a encomendarnos al Señor que nos ayude en este tiempo. Padre amado, una vez más, venimos hasta tu santa presencia para pedir tu auxilio, Señor, en este tiempo. Que tú nos ayudes a poder entender tu palabra, que tú suplas, Señor, todas nuestras deficiencias, que tu Espíritu Santo aplique tu palabra, nos ilumine y aplique a nuestros corazones, Señor, para que nuestras vidas sean conforme a tu voluntad para la obediencia a ti, Señor. Bendice este tiempo. Ayúdanos, por favor, Señor, y edifica a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la Escritura: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Evidentemente es un texto que va a tocar nuestro bolsillo y evidentemente eso también va a afectar nuestras vidas. Es increíble que cuando el Señor estuvo en este mundo, durante su ministerio, Jesucristo habló más. Nosotros siempre cuando hablamos con las personas decimos, Jesús habló más del infierno que del cielo. Pero Jesús habló más del dinero que del cielo y del infierno juntos. Porque algo que compite directamente con él es la idolatría o el amor hacia el dinero. El texto que leímos hoy, en esta mañana, decía, no pueden servir a dos señores. O amarás a uno, o aborrecerás al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Y nuestro texto, Timoteo, o Pablo le dice a Timoteo, advierte a Timoteo. Y nos advierte también a nosotros, a cada uno de nosotros, del peligro mortal de amar al dinero. El problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Y Pablo le va a orientar, le va a hacer ver a Timoteo en nuestro pasaje que la piedad, un diminutivo o la forma sencilla de decir el evangelio, no se trata de poseer bienes materiales. La ganancia, el principio que Pablo revela en este texto, en nuestro versículo 6 al 10, es que la ganancia que genera la piedad, no se traduce en bienes materiales, sino en la capacidad de tener contentamiento y en el bienestar espiritual presente y futuro. El evangelio no se trata, hermanos, de que a vos te va a salir todo bien, vas a tener mucho dinero, no vas a tener necesidad. No se trata de no vas a enfermarte, no se trata de que no vas a tener cáncer. El evangelio no se trata de eso. Se trata de tu alma, que es lo más preciado. Y Pablo le va a hacer ver a Timoteo que en realidad el evangelio produce ganancias eternas, no solo en esta vida. En esta vida, si entendemos el evangelio, la verdadera piedad va a producir en el corazón de nosotros contentamiento.
Vamos a poder vivir tranquilamente con lo que el Señor nos da. Sin embargo, las falsas enseñanzas, cuando uno entiende que servir a Dios, buscar a Dios, es para conseguir algún bien, lo perdiste todo. Vas a tener ruinas y ruinas eternas. Decía un predicador, seguir a Jesús no te garantiza que vas a ser rico, ni que vas a estar sano, ni que todo te va a salir bien. Seguir a Jesús no implica eso. Muchos vienen a Jesús por motivos psicológicos, por alguna necesidad, por alguna enfermedad, por falta de trabajo, por falta de dinero. Si venís de esa manera a Jesucristo, Él no acepta a personas así. Jesucristo solo acepta a personas pecadoras y que son conscientes de sus pecados, sino que a pesar de lo que suceda, Cristo es suficiente. Entender que fuimos salvos eternamente de la condenación del infierno es suficiente. Entender que Cristo es suficiente. Entonces, la primera verdad que vamos a ver en los versículos 6 al 8 es que la verdadera piedad genera contentamiento. La verdadera piedad genera contentamiento y ganancias eternas. Genera contentamiento y ganancias eternas. Como ya les dije, el Evangelio no se trata de bienes materiales ni físicos, sino del alma de las personas y su bienestar presente y futuro. Dice nuestro texto, versículo 6, pero grande ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pero grande ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. En el texto griego, este verbo es que aparece ahí, es la piedad, está primero. Es decir, en el texto griego dice es, pero ganancia grande la piedad. Porque quiere enfatizar que el Evangelio mismo es la ganancia. Cristo mismo es la verdadera ganancia del creyente. Cristo es todo lo que necesitamos. Los falsos maestros en el versículo 5 usaban la religión o la piedad, dice, como fuente de ganancia. Y Pablo utiliza como un juego de palabras y les dice, la piedad sí es fuente de ganancia y es de mega ganancia. Cuando dice grande ganancia o gran ganancia, usa la palabra megas, es decir, enorme ganancia. ¿Por qué? Porque va a apuntar a lo eterno, no solamente acá en este mundo. Yo sé que hay predicadores que enfatizan en iglesias que tu mejor vida tiene que ser ahora, reclamar lo que el diablo te quitó. No podés pasar necesidades, pero eso no es bíblico, porque justamente nuestro pasaje nos va a decir que teniendo lo necesario, sustento y abrigo, tenemos que estar contentos. Y el creyente va a estar contento. Y ruego a Dios que nos ayude a comprender, a asimilar esta verdad, para que podamos ser liberados de muchos dolores y tragedias, de divorcios, de vicios y de muchas otras cosas más. Porque ustedes sabrán que la primera causa de divorcio es por el tema del dinero también, por si eso fuera poco. Entonces, Pablo dice, la piedad es ganancia en sí misma, pero no como ustedes lo están comprendiendo, no como los falsos maestros lo estaban exponiendo. No, la ganancia de la piedad es que produce, genera contentamiento. Pablo dice en contraste, este pero significa contraste, pero de gran tamaño, enorme, gigantesca es la ganancia
de la piedad. Y el verbo que aparece ahí es un verbo presente indicativo, activo indicativo. Siempre es ganancia. Es una realidad. La piedad, la vida piadosa es una fuente de ganancia. Pero es interesante o es importante en este caso definir un poquito para no tener disperso en nuestra mente qué es lo que es la piedad. En esta carta se habló muchísimo de la piedad, pero quiero llevarles a 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16, en donde dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Lo que está manifestando Pablo es que la piedad, el misterio de la piedad, la fuente de la piedad es el Evangelio. Y la piedad en nuestro texto es una abreviatura del Evangelio. La verdadera piedad es el glorioso Evangelio. Es la fe en el Señor Jesucristo, con el conjunto de tipo de vida que la fe produce. La verdadera piedad es en sí misma una gran fuente de ganancia. Eso vamos a ver un poquito adelante. ¿Por qué es ganancia? Y el Evangelio, queridos hermanos, satisface completamente nuestra alma. ¿Por qué, hermanos? Porque el Evangelio también nos da una perspectiva correcta de la vida, de quiénes somos y qué es lo que en verdad merecemos. Por medio del Evangelio es que el creyente tiene también el privilegio de poder observar la vida como es verdaderamente. Que no se trata de poseer cosas, no se trata de que yo me merezco. Y las propagandas que escuchamos, vos te mereces esto. ¿Para cuándo la vida? Inclusive hay mantras que se usan. Yo lo merezco, yo lo quiero, yo lo tengo. Repetí conmigo, yo lo merezco. O en iglesias evangélicas dicen, yo decreto que esto me pertenece. Pero el creyente que entiende la sana doctrina, el evangelio verdadero, entiende que no merece nada. Porque si yo observo mi vida en este mundo que Dios hizo, con sus leyes que estableció, y que yo lo he violentado una por una, yo me tengo que dar cuenta que lo único que merezco es la pena, es castigo. Y la Biblia dice que merecemos castigo eterno. ¿Qué es lo que merecemos, hermanos? ¿Merecemos algo? No lo merecemos. La carne, el mundo y Satanás dicen, no, vos te mereces todo. ¿Cómo es posible que vos vivas esa situación? Vos te mereces un mejor carro. Vos te mereces una mejor casa. Pero el creyente entiende que por la perspectiva correcta, que todo cuanto tiene, sea poco o sea mucho, proviene de la mano de Dios. Proviene de la mano de Dios. Lo que merecíamos era condenación eterna, sin embargo, Dios nos da de su gracia de manera inmerecida. Y eso fue por medio del sacrificio sustitutivo de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso el creyente está consciente de esto y está agradecido, aunque tenga mucho o poco, porque somos conscientes que realmente no merecíamos nada. Pero el creyente, aunque sabe que no merece nada, está totalmente consciente que tiene todo. El creyente tiene todo, no le hace falta nada. Le tiene al Señor Jesucristo.
el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Promesas futuras, seguras, inquebrantables para cada uno de nosotros. Por eso podemos aguantar todo, hermano. Por eso Pablo podía decir, yo sé tener muy poco, escasez, y yo sé tener mucho. Él podía estar firme en su obediencia a Dios, que Dios sea siempre lo más importante en su vida. ¿Por qué? Porque él entendía el privilegio que Dios le dio al salvarle. Él entendía el evangelio de la gracia de Dios. Y eso nosotros necesitamos tener presente en esta mañana. Cristo es suficiente. Los falsos maestros suponían que la piedad era un medio para obtener ganancias financieras. Sin embargo, en realidad, la piedad debe expresarse en el contentamiento y la gratitud por la provisión diaria de Dios. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tenés que contentarte con las humildes necesidades de la vida. No quieras tener más, no procures tener más, no observes sus vidas, no te preocupes por lo que ellos tienen. Para ellos eso es toda su ganancia, es solamente dinero. Pero cuidado, Timoteo, ese es un peligro mortal. Cristo siempre tiene que ser suficiente. Porque si Cristo no es suficiente, ahí vamos nosotros a empezar a caer en la tentación del diablo de amar posesiones. Hay matrimonios que solamente están bien si tienen un proyecto común. Es decir, están planeando un viaje, están planeando tener una casa. ¿Está mal eso? No está mal. Ahora, aclaro que esto no es un llamado a la pobreza, eso no es el punto acá. Y hay parejas que están bien solamente si procuran tener un ahorro, tener cuentas en el banco y si tiene dinero, ese es su bienestar en la casa, en el hogar. Le quitas todo eso y hay tensión, hay pelea, hay separación. ¿Por qué? Porque Cristo nunca es suficiente para ellos. Y Cristo sí es suficiente, hermano. Es todo lo que necesitamos. Buscar vivir la vida piadosa es lo que una pareja necesita. Lo que nosotros necesitamos como hijos de Dios es enfocarnos en el Señor, es buscar al Señor, obedecer al Señor, que Él no sea un extra en nuestra vida, que Él sea lo principal en mi casa, en mi trabajo, en la facultad, en el colegio, en donde sea. Él tiene que ser una prioridad en mi casa. Porque otro va a tomar su lugar. Otro señor va a entrar y va a destruir la vida de las personas. Y Pablo le dice, la piedad de por sí es una gran ganancia. En nuestro verso, en el versículo 6, si te vas conmigo, dice, pero grande ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Acompañada de contentamiento. Acompañada significa o señala asociación, asociada a la piedad. Y contentamiento es la palabra autarquía y significa satisfacción con lo que uno tiene. Contentamiento es satisfacción con lo que uno tiene. Si estás en alta mar y estás en un lujoso yate o esas, ¿cómo se llaman esos barcos gigantescos? Cruceros. Estás en un crucero y no hay agua para tomar y arroz frito, ¿verdad? Poroto, no hay poroto
y no hay agua. Y está en medio del mar. ¿Qué vos necesitas, hermano, para poder sobrevivir? Y vas a quedarte ahí durante 3 meses. ¿Qué necesitas para vivir realmente en alta mar, en un lujoso yate? ¿Necesitas poroto? ¿O arroz? ¿Comida y qué más? ¿Qué necesitas? Comida y agua. Ya tenés un techazo ahí, ¿verdad? Pero simplemente eso, hermano, eso es más lo que necesitamos. Y el texto también que leímos en esta mañana decía que Dios sabe qué necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Sustento, abrigo. ¿Y qué es a lo que Dios se comprometió con cada uno de sus hijos? A darle sustento y abrigo. Más que eso, Dios nos promete dar cosas, no nos promete. Por lo menos en este mundo. Sustento y abrigo. Con eso tenemos que estar, después dice el texto acá, contentos. Solo eso necesitamos. No, vos necesitas una tele de 77 pulgadas. Vos necesitas tener cable. Vos necesitas y vos te lo mereces. Y lo puedes tener ahora y pagar en 89 cuotas, ¿verdad? Y ese es el engaño. Vos mereces. ¿Para cuándo lo que es la vida? Dice. Algunos dicen, no sabes si mañana vas a sobrevivir. Disfruta ahora. Y lo cree, ¿verdad? Y puede ser que no sobreviva, pero normalmente sí sobrevive. Liquidan al día siguiente, había eso no se murió, no se terminó nada. Lo que sí es una feroz cuenta que pagar. Pero acá dice, grande ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es interesante que esta palabra eutarqueia lo usaban en la época de Pablo los filósofos, los estoicos. Ellos decían lo mismo, exactamente lo mismo. Ellos decían, no, tenés que privarte de cosas. Cuanto menos necesitas, mejor vas a estar. Pero Pablo no se refiere a eso. Los filósofos lo que decían es, tenemos que tener autosuficiencia. Tenemos que ser autosuficientes, ¿cierto? Pero Pablo se va un poco más allá, usa mucho, en nuestro texto hay muchos proverbios de esa época, muchos pensamientos de esa época, y que Pablo lo corrige y lo pone en su lugar correcto como deben ser usar las palabras. Y Pablo dice, no es que nosotros somos autosuficientes, no, sino que nuestra suficiencia está en otra persona, no en nosotros, está en Cristo, no en nosotros. Entonces Pablo muestra esta palabra, el significado de la palabra contentamiento, dice Pablo, este contentamiento lo da Cristo, que te da lo necesario para que vos puedas vivir por encima de la necesidad como de la abundancia, para que vos puedas soportar carencias y para que vos puedas soportar también tener mucho. Porque no solamente en la pobreza, uno de los proverbios dice, no me des riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario. No sea que tenga poco, robe y blasfeme tu nombre. Y no que tenga mucho y te niegue. Esos son los dos peligros que tenemos los seres humanos, todos nosotros, todos los que están sentados acá, y yo, todos nosotros. Esa es nuestra debilidad. Eso compite siempre con el Señor. Y si no nos damos cuenta, si el Señor no nos permite en esta mañana observar lo grandioso que es el Evangelio, la vida que Dios nos depara a nosotros, vamos a sucumbir en las tentaciones de este mundo. Entonces, Cristo nos ayuda, Él es suficiente, de Él depende nuestras vidas. Y la autosuficiencia no es ninguna virtud según la palabra de Dios. Nosotros dependemos enteramente de Dios para la vida y la piedad. Los creyentes, el ser humano no sabe nomás, el inconverso no sabe.
Pero todos nosotros dependemos de Dios. Dependemos enteramente de la provisión de Dios para esta vida, para la piedad. Todo es por gracia y depende de la misericordia de Dios. Todo procede de Dios, hermano. Todo lo que produce. Todo lo que produce. Entonces, la intención de Pablo es exponer y combatir la avaricia de los falsos maestros. Y por extensión la de cualquier otro creyente, inclusive a Timoteo. Timoteo pudiera haberse sentido tentado a ir a esa dirección de buscar la piedad solamente para beneficio personal. Ahora, él va a mostrar por qué razón. Todos nosotros, cada uno de nosotros, cuando nacimos, trajimos nada. Nuestro cordón umbilical que después se tiene que cortar. Y la Biblia dice, venimos sin nada, manos vacías. Y cuando muramos, vamos a irnos sin nada. Los egipcios ponían en las tumbas de los faraones sus riquezas para llevar a la otra vida. Eso están ahí en las pirámides. No se fueron ni un centavo. Y lo que Pablo le va a mostrar es que los bienes materiales no tienen nada que ver, no influyen para la vida posterior. Esto es solo para acá. Y si vos te enfocás solamente para lo que es para acá, perdiste tu tiempo. No tiene sentido, es irracional, porque no vas a poder llevar nada. Jesús decía, haceos tesoros en los cielos. Acá no, acá hay peligro, acá hay ladrones, minan y hurtan. Acá hay peligro. No tiene sentido perseguir la riqueza a costa de abandonar a Dios. Es más, me adelanto un poquito. Si vos decidís perseguir la riqueza, vas a abandonar a Dios. Eso es lo que Pablo va a mostrar. Si perseguís la riqueza, como consecuencia es que vas a abandonar a Dios. Vas a abandonar la fe. Te vas a apartar de Dios. Y no es solamente apartarse de Dios, sino que vas a sufrir consecuencias eternas. No es poca cosa, no es inofensivo. Entonces, versículo 7. El principio que Pablo nos da es, la piedad en sí misma es la ganancia. La piedad produce contentamiento. Y en el 7 da la causa. ¿Por qué contentamiento? Y nos va a mostrar que porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, sin lugar a dudas, nada podremos sacar. Venimos desnudos, nos iremos así. Aunque te pinten tu cajón, lo hagan de oro y lo carguen de dinero, no se va a ir nada. Nada se va a ir. Se va a pudrir ahí con los gusanos, pero no se va a ir nada. La razón para el contentamiento que Pablo nos da en este texto es futura, es escatológica, porque cuando llegue la muerte no vamos a poder llevar con nosotros nada material. De manera que las ganancias materiales son irrelevantes para la eternidad. No va a ayudar nada al alma de las personas. Eso es acá nomás. Es interesante que los falsos maestros de nuestros días viajan en jet privados y cambian su jet, uno de 3 millones de dólares, necesita uno más grande. ¿Por qué? Porque él cuando se va allá, está arriba en el jet, él está más cerca de Dios y puede interceder más por su pueblo. Bueno, eso dice. Y le compra. Porque ya le tienen las manos a las personas, le secuestró la mente, la Biblia, la palabra, el Evangelio le secuestró. Entonces, él puede
trasquilar a las ovejas. Entonces él puede estar rimbombante, él puede estar bien. Una casa majestuosa, no necesita nada, él tiene todo, pero Pablo dice, en realidad ese es un miserable, porque eso va a tener consecuencias. Eso es lo único que le va a servir es acá. Cuando llegue allá, un segundo le va a bastar para arrepentirse, si es que en un sentido hablando, de una manera, para darse cuenta de que eso era estupidez. Que enfocar su vida en amontonar cosas fue lo más tonto que pudo haber hecho en su vida. Y Pablo le dice a Timoteo, no te preocupes, que tu corazón no caiga en esa tentación, no le envidies nada. Puede que tengan mucho, pero su fin va a ser desastroso. Entonces, Pablo dice, nada trajimos, pero a él lo que le preocupa es lo que vamos a sacar después. Ya nacimos nosotros. ¿Qué vamos a sacar de acá? Nada, dice. ¿Qué bienes materiales vas a sacar? ¿Tu cadena vas a sacar? No vas a sacar. ¿Tu anillo? Tampoco. Nada. Hácete solo, vacío. ¿Qué nosotros producimos? ¿Qué aportamos nosotros a la creación de Dios? Lo que nosotros hacemos es sacar de la creación de Dios. Nos valemos de la creación de Dios. ¿Cierto? ¿Con qué herramienta naciste, hermano? No naciste con ninguna herramienta. Todo lo que tenemos es provisión de Dios, gracia de Dios. No seas un tonto besando tu mano como si fuera, mi mano produjo todo eso. No haga eso. Eso es de tontos. El sabio reconoce que lo que tiene es de la mano de Dios. Y por eso puede estar feliz, agradecido, contento. Con tortillas o con un ansadacho. No importa. Entonces, Pablo dice, las riquezas materiales que buscan estos falsos maestros son completamente irrelevantes y la avaricia es totalmente irracional. El énfasis que Pablo pone en nuestro texto es que nada vamos a poder sacar físicamente de este mundo. Por esa razón, la avaricia no tiene sentido porque no aporta nada para lo eterno. No aporta nada para lo eterno, para después de la muerte. Entonces, si nosotros comprendemos esto, que el Evangelio es lo más precioso que Dios nos dio, no merecíamos nada, nos da vida eterna, nos da promesas en donde no va a haber muerte, llanto, dolor, tristeza, nada no va a haber, sino solo un gozo eterno en la presencia de nuestro Dios. Y que en este mundo, aunque nos falte, aunque tengamos poco, vamos a reconocer, vamos a tener la perspectiva correcta de este mundo. Que lo importante no es los bienes materiales, sino lo eterno. Que lo que hagamos hoy con nuestras vidas, enfocadas en Dios, va a producir dividendos eternos. Y esto nos va a proteger, dice Pablo en el versículo 8. Versículo 8 dice, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Le muestro 3 palabras. En nuestro texto dice sustento, abrigo y estemos contentos. En primer lugar, cuando habla de sustento, habla de alimento. Habla de alimento, nutrición, comida. Y Pablo dice, así que teniendo sustento y abrigo. La palabra abrigo habla de cubierta, aquello que cubre. Ahora, esto no significa que yo solamente tengo que tener un zapato, una camisa, un pantalón. Que comprar 2 zapatos, 2 pantalones ya es avaricia. No está diciendo eso.
Acuérdense que habla de contentamiento. No me va a producir en mi corazón, yo quiero ese Nike. Si no tengo, las pobres madres son torturadas porque necesitan Converse, su zapato. Porque ese campeón chino, pelada total, no tiene que ser Converse y tiene que ser el original. O tiene que ser en no sé qué otras marcas o de ropas. Que si no es eso ya, qué pelada, qué vergüenza, yo no puedo salir así afuera. Pero acá la Biblia dice, teniendo sustento, abrigo, sustento, y no solamente habla de lo que comemos, nos vestimos, también un techo. Si el Señor nos permite tener un techo y lo que comer, no importa si sea de cartón, no importa si es de chapa, no importa si, ahora chapa es un lujazo, ¿verdad? No importa si es de, no sé, de lo que sea. Justo nos va a decir, pueden pedirle el presupuesto al final. No importa que tengamos. No importa si nos quede humilde, ¿verdad? Si es terciada, no importa. Ese es algo que el Señor nos da en su gracia y yo tengo que estar agradecido. No importa. Y si me da de mármol, no me va a quitar el sueño eso. Ni no me va a levantar el estatus tener más. Vas a ser humilde siempre. Porque vas a reconocer que todo es del Señor. Y si Él me da poco, genial, voy a estar feliz. Yo no voy a negar la fe, que es el peligro de la avaricia, que es lo más importante. Voy a estar firme. Por eso dice sustento, abrigo, y dice acá el texto, estemos contentos. Este estemos que aparece acá, en realidad no dice si tenés 100 guaraníes, vas a estar feliz. No dice, no significa eso. Lo que quiere decir, porque es un verbo que está en futuro, pasivo, indicativo. Y significa, como es futuro, no es algo ahora nomás. Es ahora y también futuro. Dice que voy a estar contento. Ahí cambia la situación. No es que estemos contentos, sino estaremos. Ahora, ¿qué significa este verbo que la Reina Valera pone como estemos contentos o estemos? Significa mantener alejado, significa prevenir, ayudar, significa esto. Estar satisfecho, estar contento. La palabra griega es arqueo, significa mantener. Es decir, este contentamiento, dice Pablo a Timoteo, te va a proteger, te va a ayudar a no caer en el pecado de la avaricia. Porque vos vas a estar en paz, vas a entender que lo único que necesitas es sustento, abrigo, un techo. Vas a estar cubierto de eso. No te preocupes, no te vayas más de eso, vos no necesitas más de eso. Esto que tenés es suficiente. Y esto que tenemos nosotros nos va a ayudar, nos va a proteger. El contentamiento será una protección para nosotros, para no desviarnos de la fe ante las situaciones adversas de la vida. Hay personas que tienen mucho, de repente se termina eso, porque así dice la Escritura, las riquezas son inciertas, hoy sí, mañana no. Hace muy poco, en el mundo de las criptomonedas, estaba en auge y mucha gente invirtiendo en eso, hasta que una de las empresas se declara en bancarrota y ese dinero ¡puf!, desapareció. Millones de dólares, pero trillones, ¡chup!, desapareció. ¿Dónde está? No sabemos. Y los que invirtieron ahí, no sabemos. ¿Cuánta gente, a ustedes no creen, hermano? O sea, no van a creer que gente millonaria se suicidan. Porque decía uno de los multimillonarios,
lo más triste de un hombre es que solamente tenga dinero. Que una persona tenga muchos bienes no significa eso contentamiento. No significa paz. No significa gozo. Nada que ver. Nada que ver. Las personas millonarias son los que más se suicidan. ¿Por qué? Porque lo único que tienen es dinero. Y entienden que eso no da felicidad. Tragedia es. Porque se sienten solos. Imagínense. Imagínense. Personas que de la nada ganan la lotería. Su vida va a ser impresionante. Ya no va a trabajar más, ya no. Se pone ideales ilógicos. Imagínense, no va a trabajar más. El hombre que no trabaja se muere. Dios no hizo para trabajar, no hará ganas. Y esa gente que destruye su vida. Porque de repente se encuentra con un dinero y piensa que eso es todo, y no es todo. Comete insensateces. Comete cosas necias, como dice después nuestro texto. Entonces, el contentamiento será una protección para nosotros. Aunque no tuviéramos nada, el creyente va a permanecer fiel a Dios y a su evangelio, a la sana doctrina. Y si tuviéramos en nuestras manos más de lo que necesitamos, si así Dios lo quisiera, vamos a permanecer fieles y firmes al evangelio de Dios. Vamos a permanecer firmes y fieles a nuestro Dios. No le vamos a cambiar a nuestro Dios por otro Señor en minúscula. No va a inclinar nuestro corazón a la idolatría, al amor al dinero, a la indiferencia hacia nuestro Dios. Así que, hermanos, este contentamiento, esta protección que Dios nos da, de tener la perspectiva correcta en cuanto a las riquezas y en cuanto al evangelio que supera a todas las riquezas. ¿O por qué ustedes creen que los creyentes de todos los tiempos han sufrido persecuciones, despojo de sus bienes? De hecho, en la época de Jesús, en la época de la iglesia, cuando nace la iglesia en Hechos, cuando se les persigue a los creyentes, porque en esa época, creer en Cristo, obedecer al Señor, creer al Evangelio significaba literalmente, o tu familia te eche de la casa, o que pierda o que no te den trabajo en ningún lado, o el desprecio de la sociedad, o el desprecio de tu propia familia por tu fe en Cristo. En esa época costaba eso. ¿Y qué es lo que a los creyentes de esa época y hasta hoy les hace mantenerse firmes y fieles al Señor? Aún en frente de un emperador que le dice y que le seduce primero. Mira, negale a Cristo y yo te voy a devolver tus bienes, tu casa, vas a poder ir a tu casa contento y feliz. ¿Qué hacían los creyentes? Rechazaban esa oferta. Eso hacían primero los césares, en esa época los emperadores. Cuando atrapaban cristianos no es que directo a los leones, no, primero les seducía. ¿Para qué vas a sufrir tanto? ¿Merece la pena por estas personas vivir de esa manera? ¿Por qué no recuperas tu vida? ¿Por qué ya no volvés a ser normal? ¿Y qué hacía un verdadero creyente? ¿Qué hacía un creyente que entendía el Evangelio, que entendió la gracia de Dios? Rechazaba esa oferta. Y aun cuando le iban a tirar ya en el circo romano a los leones, o cuando le iban a hacer una antorcha humana, cuando le llenaban de cera y quemarle para un alumbrado en esa época, no negaba su fe. No importa en qué miseria, no importa si vivían en las catacumbas, porque entendía que la verdadera riqueza es la persona del Señor Jesucristo. Y que la eternidad, que esto es un momento, esto es un abrir y cerrar de ojos, hermanos. La eternidad es glorioso. Así que no caigamos en esa tentación de suplantar al Señor.
Y esto también va a desnudar tu corazón. ¿A dónde está tu seguridad? ¿Dónde corres cuando hay escasez? ¿Y si hoy te despojaran de tu casa? ¿Y si hoy te echaran de tu trabajo por tu fe en Cristo? ¿Qué harías? ¿Realmente permanecerías fiel? No, yo ya no soy cristiano, ya no me voy a esa iglesia porque, o si no me muero de hambre, dice algo. Los cristianos morían de hambre por eso, por su fe. Porque Cristo era mucho más que la comida y la bebida. Entonces, el Señor nos da esta protección por medio de su evangelio en esta vida para poder vivir tranquilos, contentos con lo que tenemos. Sea poco o sea mucho. No importa, vamos a estar en paz, vamos a estar satisfechos. Satisfechos. Una persona piadosa no está motivada por el amor al dinero, sino por el amor a Dios. Ahora, acá en nuestra iglesia tenemos muchos jóvenes, adolescentes y jóvenes. Tal vez no por dinero, sino por cosas que en el mundo le ofrecen. Parecen fieles acá, pero llega el momento en donde se le ofrece placeres, donde se le ofrece, o hay una chica inconversa. ¿Y qué hace el súper creyente que está hoy acá firme? A veces sucumbe y se va. Probablemente no es creyente. Es la tontería más trágica que puedes sufrir en tu vida. Abandonar al Señor por cosas del mundo. No tiene ningún sentido. Entonces, el creyente busca la verdadera riqueza del contentamiento espiritual. Y eso viene de una total confianza en un Dios todo suficiente, hermano. Nosotros los creyentes no somos como los inconversos. Pablo dice que los incrédulos están sin fe, sin esperanza y sin Dios. Nosotros los creyentes tenemos un Dios suficiente. Tenemos esperanza y la fe que Él nos regala para permanecer firmes en fe en el Evangelio en este mundo. Y aunque nos faltara todo, aunque nos despojaran de todo, vamos a permanecer fieles. Vamos a estar en paz. No nos va a quebrantar. Hay un himno que solemos cantar, ¿sí? Estoy bien con mi Dios. Se estaba quemando todas sus cosas, su familia se estaba muriendo, pero él dice, yo estoy bien con mi Dios. Tengo paz. Y eso es lo que el creyente tiene. Y eso es invaluable. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Pablo decía, yo sé tener poco, sé tener mucho, para todo estoy entrenado. Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice Pablo. Porque Cristo es suficiente. Entonces, hermanos, también les leo un texto del Salmo 63, 1 al 5. No hace falta que lo abras. El salmista, yo espero que esto sea también tu oración. Dice, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed, mi carne te anhela. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Este es alguien contento con Dios. Esta es una persona, un creyente contento en Dios. Y recordemos, queridos hermanos, ninguna cantidad de dinero va a compensar la falta de contentamiento en el corazón de las personas para quienes Cristo el Señor no es suficiente. Ninguna cantidad de dinero. Es un barril sin fondo. Más y más quieren las personas. Y cuando tiene mucho, quiere más poder, más influencia.
Y es tragedia. Y uno dice, si esta persona tiene tanto, ¿por qué se mete ahí? ¿Por qué más bien no se va y se tranquiliza allá en algún lugar, verdad? No, porque eso no tiene fin, no tiene fondo. Bueno, el fondo en realidad es el lago de fuego, el infierno es el fondo. Ese es el fondo de los que aman al dinero. Y para aclararnos más otra vez, Pablo no condena el tener bienes, porque hay hermanos, gracias a Dios, que tienen muchos bienes, pero son hermanos dadivosos, que no te hablan, vos allá abajo y ellos acá arriba. Habrán personas que creen que son creyentes en esa situación que lo hacen, pero los creyentes verdaderos, vos puedes con un trillonario creyente abrazarte ahí tranquilo, igualito. Se va a ir en tu casa, se va a sentar sin problema, no va a protestar de nada. Si le da un cocido negro, no hay problema, va a tomar tranquilo. Y te va a pedir tortilla nada de paso, ¿verdad? Pero el creyente es así, pues tiene contentamiento. No le mueve las riquezas. No le mueve la riqueza. Puede estar tranquilo. Lo que Pablo sí condena es el deseo inmoderado de dinero, porque eso surge de insatisfacción. La meta suprema de la vida de un creyente debe ser amar y glorificar a Dios, no acumular bienes materiales. Ahora, Dios puede decidir bendecirnos con bienes materiales y eso no es pecado. Que un creyente sea millonario no es pecaminoso, eso está en re pecado, no está en pecado. Ahora, ese cristiano millonario puede caer en pecado de la avaricia, eso sí puede ser. Pero tener bienes no significa eso pecaminoso. El verdadero contentamiento contrasta con la avaricia y el deseo de tener más. Y eso va a llevar, ese deseo de tener más, tiene consecuencias. No es inofensivo, porque eso va a explotar a las personas. En su esencia, la piedad no es un medio de ganancia material. Como virtud espiritual, decía alguien, es una ganancia en sí misma. Y yo sé que esto tiene un gran impacto en nuestras vidas hoy, en este tiempo, en este mundo cada vez más materialista. Y eso nos desvela el corazón materialista que a lo mejor estamos albergando. Y esto nos quita la capa de falso contentamiento que tenemos muchos. Un falso contentamiento. Porque la seguridad de muchas personas está en el dinero. Si tiene algo ahorrado, eso se ve, estoy tranquilo. A veces los creyentes son arrastrados como consecuencia. Te voy a mostrar rápidamente un solo ejemplo. Hay muchísimo. Pero una falta de contentamiento generalizado. Piensen nomás, hermano. Si solo es vestido, comida, techo. Y lo que implica la luz y toda esa cuestión. Normal. El Señor promete darnos, proveernos eso. Ahora a veces falta eso. Dios, ¿será que se olvidó de su promesa? ¿Se olvidó de mí el Señor? Porque eso no es normal, que nos falten esas cosas. Lo necesario para la vida no es normal. Para el creyente por lo menos no es normal. Y si falta, ¿qué pasa? Dios me está probando. Ahora, cuando investigas la vida de esa persona tiene préstamos. Esa persona saca préstamo para pagar otro préstamo. Y esa persona, ese creyente, vas a ver que en lo primero que falla es en su vida de ser fiel a su ofrenda. Muchos creyentes no ofrendan por falta de contentamiento. Muchos creyentes. Porque tienen un corazón de avaricia. No importa cuánto ganes, nunca va a ser suficiente. Siempre te va a faltar. Necesitas sacar un préstamo. Sacar un préstamo es pecaminoso en algunos sentidos, ¿no? Cuando vos premeditadamente sabés, podés
garantizar que vas a pagarlo para algo, para un negocio, para lo que sea. Los bancos te ofrecen eso, esos préstamos para negocios justamente, para invertir. Pero hay creyentes que sacan ese nivel de endeudamiento excesivo. Es evidencia de un corazón que no tiene contentamiento, que no está satisfecho con lo que tiene, quiere más. Y a veces las esposas o a veces los esposos torturan ahí a la familia. Necesitamos esto, necesitamos lo otro. Quítate esa palabra de tu boca, no necesitas. Ese necesito. ¿De dónde sacaste eso? Eso sacaste de las propagandas. Si la Biblia dice lo único que necesitamos es comida y bebida, eso nomás. Más de eso es tragedia. Cada día va a tener su propio drama. Eso. Hoy lo que Dios nos da, contento. ¿Significa eso que yo no tengo que planificar o ahorrar? No significa eso. Acá el tema, el punto principal es el tema de no caer en el amor al dinero. Es estar contentos con poco o con mucho. Que eso no te quite del foco de obedecer a Dios. Gasto de consumo. ¿Y saben qué? Y yo les ruego, por favor, nuestro estatus, queridos hermanos, no está definido por las riquezas. Porque hay personas que cuando tienen más, ya subió de estatus, ya es otro nivel, otro level ya. Tu estatus, si vos sos un creyente, y mi estatus, no está definida por los bienes materiales. Nuestro estatus está definido por el Evangelio. Somos cristianos. Ese es nuestro estatus. El estatus más grande que puede haber en este mundo. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Eso es suficiente. Yo no necesito pertenecer a cierta clase social. Basura. Yo soy creyente. Soy un hijo de Dios. Ese es mi estatus. No te compares con fulanito, menganito, que tenés que entrar en la clase social de aquellos y te empezás a endeudar porque vos tenés que estar con ellos, gastar lo mismo que ellos, comer en los mismos lugares que ellos. No haga eso, eso es tontería. Tontería. No haga eso. Te vas a perjudicar de balde. Entonces, nuestro estatus se define, hermano, por el Evangelio, no por las posesiones materiales. El contentamiento, el contentarnos con las humildes necesidades de la vida, nos va a proteger, dice Pablo, de caer en la avaricia. La verdadera piedad no se traduce en bienes materiales, sino en la capacidad que nos da el Señor para estar satisfechos con lo que tenemos y el bienestar espiritual presente y eterno por el Evangelio. Y el segundo punto, Pablo da ese contraste gigantesco. El creyente tiene contentamiento, tiene promesas, tiene vida, tiene paz en este mundo, aunque no tenga mucho. Sin embargo, la falsa piedad, el segundo punto, la falsa piedad genera insatisfacción y pérdidas eternas. La falsa piedad genera insatisfacción y pérdidas eternas. Porque, dice Pablo, versículo 9, porque en contraste, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Y observen, hermanos, la progresión. Eso está descendiendo. Parece lo mejor, pero lo que está pasando es que se está hundiendo. Se está hundiendo cada vez más, dice. Los que quieren enriquecerse caen, dice, en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas, que hunden, atrapan, asfixian, ahogan a los hombres en destrucción y perdición. Esa es la ganancia de buscar riqueza. Por eso muestra un contraste, la motivación de los falsos maestros.
Y la falsa piedad, dice Pablo, genera pérdidas, no solamente acá, sino en lo porvenir. Genera pérdidas. Ellos están enfocando mal, van a tener pérdidas y pérdidas eternas. No hay verdadera ganancia fuera del Evangelio, aunque se paseen en jet privados, aunque se paseen en los mejores autos, aunque tengan las mejores casas. No hay verdadera ganancia fuera del Evangelio. Y Pablo de nuevo apunta a los falsos maestros y a la falsa piedad, sus oscuras intenciones, y manifiesta lo que hay en el corazón de estas personas. Porque va a mostrar que el verdadero Señor de los falsos maestros no es Dios, sino Satanás, las riquezas. Pablo dice, pero los que quieren enriquecerse. Esta palabra quieren está en presente pasivo y es participio. ¿Qué significa esto? Significa o implica planificación y uso de la voluntad. No es esto porque no sabía. No, esto está planificado. Estas personas quieren, planean, ¿sí? Se enfocan en las riquezas. Planifican cómo conseguir lo que desean. Eso es lo que dice acá. Planifican cómo conseguir lo que desean. Ahora estas personas ya están totalmente sumidos en sus propios deseos. Ahora, ¿a causa de qué? ¿Por qué cayeron en ese estado? ¿Por qué? Porque abandonaron el Evangelio. Abandonaron la sana doctrina. Ya no les interesa Dios ni su palabra, sino sus propias interpretaciones que ellos mismos dan para el pueblo. Y dice la Escritura, ellos buscan con afán. ¿Qué cosa? Enriquecerse. Y esta palabra está en presente activo. Este es un verbo en presente activo y es un infinitivo. Y implica, ellos quieren algo de valor, dice. Y la motivación de los falsos maestros, falsos cristianos, es tener más dinero. Mucho dinero. Y así ya no vamos a necesitar nada. El creyente no necesita nada, hermano. Lo tiene todo. Ahora estas personas se entregan de lleno solo a la búsqueda desesperada de dinero y bienes materiales. Y esta palabra enriquecerse significa tener mucha cantidad. No es, no, esto nomás, ya me contento. No es así. Ellos no se contentan. Y si en tu corazón está pasando eso, más y más y más, solamente, y una prueba más, hermano, si vos estás cayendo en esta situación de querer más y más, mirá a tu familia. Mirá el rastro que estás dejando. Porque sí o sí estás perjudicando algo. Tu congregación, tu comunión con los hermanos, tu familia está resintiendo eso. Y vas a ver que tu familia se está enfocando también como vos en bienes materiales. No en el Señor. No ser piadosos. Ese es el primer rastro que dejamos, porque esto no es inofensivo. Esto deja rastro, sí o sí. El que ama el dinero deja rastro. El tema con esto es que estas personas dicen los que quieren, los que su mente están enfocados en dinero. Estas personas, dice la Escritura, caen. Este verbo indica, o por lo menos está en el presente, y dice que es activo indicativo, constantemente. Y esta es una realidad que le va a pasar a todos aquellos que ponen su esperanza y que se enfocan solamente en el dinero y no en Dios. Quedan atrapados. Quedan atrapados. Y esto a causa de sus deseos incontrolados de querer más y más. Lo que está mostrando también es que muerden la carnada. Satanás pone esta carnada de las riquezas y estas personas muerden, caen en la trampa. No es una suposición, es una certeza. Esto le va a pasar a todo aquel que no encuentra satisfacción en Dios y en su evangelio. Vas a caer, vas a sufrir las consecuencias,
vas a perjudicar la vida de tu familia y vas a perjudicar a tus hermanos y vas a deshonrar el Evangelio de Dios. Esto te va a pasar si vos no desistís de este perverso deseo de más y más y más, de enfocarte solo en el dinero y le tirar a Dios de tu vista. Esto le va a pasar, esto es certeza, por eso dice, caen, esto va a pasar. Y lo que esto va a demostrar es que los resultados de la avaricia no son inofensivos, sino son como una espiral descendente hacia la ruina. Dice, caen en tentación y lazo. Están cayendo continuamente estas personas. Continuamente están atrapados por sus deseos de poseer más. Esto lo desean con pasión. Esto no es eso nomás, no, ellos quieren con pasión esto lo. Y son como estafadores. Porque en esta búsqueda no les importan las personas, ni los daños colaterales. No les importa. No les importa. Y vas a ver que cuando una persona persigue las riquezas, la primera tendencia que tiene ese hombre, principalmente hombres y también mujeres, es a las perversiones sexuales. Porque piensa que tiene poder, piensa que se merece todo, tiene licencia de todo. Y lo primero que lleva a personas que aman el dinero, acto seguido, es caer en adulterio, caer en fornicación. A eso lleva. Y una persona que hace eso ya reventó su familia. Y delante de Dios ya está manchado. No es poca cosa. El peligro que nos va a mostrar es peligros en esta vida y para la futura. El amor al dinero no es inofensivo. ¿Cuántos divorcios vemos? ¿Cuántas situaciones en nuestra propia iglesia? Personas por amor al dinero no se calman. No se calman. Gracias a Dios ya están fuera. Y no importa qué consejo le des. Conocen la Biblia, pero siguen sus propios deseos. Están sumidos. No pueden soltar. No quieren soltar. No quieren agarrarse de Cristo. Cristo no es suficiente. Entonces quieren más y más. Y esto perjudica, hermano. Esta conducta pecaminosa llega a ser compulsiva y controla totalmente la vida. Y la Biblia nos advierte de dejarnos atrapar por las cosas materiales. En Deuteronomio 7:25 decía, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. El amor al dinero es una trampa que necesitamos evitar, hermano. ¿Se acuerdan de la familia de Acán? ¿Se acuerdan? Del Antiguo Testamento. El anatema deseó el manto, guardó dinero. ¿Y qué pasó con él y su familia? Fueron quemados. O sea, la consecuencia no es para mí nomás. Así que papá, mamá, la consecuencia de eso no es para nosotros nomás. No es que yo no me voy a sufrir estoicamente, no. Eso va a repercutir, familia, va a repercutir a mucha gente. Tiene onda expansiva. El pecado siempre destruye. Nunca vas a salir ileso del pecado. Vas a tener cicatriz, sí o sí. Te va a dejar cicatriz. El pecado es así, es mortal. Quienes no viven la piedad con contentamiento desearán enriquecerse. Desearán enriquecerse. Caen en lazo, es una trampa, lazo significa trampa, son las seducciones al mal. Por eso constituyen un lazo para aquellos que quieren enriquecerse. Este deseo, hermanos, es a este deseo que se refiere Pablo como lazo que Satanás usa para atrapar a las personas, para hundir a las personas en ruina espiritual.
Cuando alguien quiere hacerse rico, ¿cómo lo hace? Poco a poco, pagando sus impuestos, muy despacito. No, ya. Yo quiero ya. Me acuerdo cuando estaba en una empresa en la parte pública, ¿verdad? Cuando trabajaba ahí, le escuchaba a algunos compañeros, yo me quiero ir a aduana. 3 meses nomás me quiero ir a aduana. 2 meses nomás me quiero ir a tal lugar. Ese es el pensamiento. Literalmente es así. 1 mes nomás yo necesito. Después ya veo una mansión, una cosa gigantesca. Es que mis padres me dejaron de herencia. Ese fue popular. Avaricias. Rápido. Querer enriquecerse ya nomás. Entonces, el primer peligro es caer en tentación, empezar a cometer fraudes, a engañar. No te importa ya engañar. Vos querés conseguir tus fines. Mentir y otras cosas más. La avaricia hace que la gente mire en direcciones que en otras circunstancias no habría mirado. Les hace empavonarse en basura. Que en su sano juicio jamás se va a meter en eso. Pero por la avaricia le vuelve insensible. Por la avaricia. Y ahora que está muy de boga una película que está estrenando, para que ustedes sepan hasta qué punto de negociar con pornografía infantil, por ejemplo, o con niños, vender a niños para abusar de ellos. Es horrible, satánico. La avaricia no es inofensivo, es diabólico. Satanás siempre nos quiere atrapar con eso. Te va a tirar la carnada. Un mejor trabajo, vas a ganar más, pero no te vas a poder congregar. Eso no va. Pero vas a ganar más. Encima necesitas. No caiga en esa trampa. Porque tu proveedor es Dios, no el mundo. Dios te provee. Confía en el Señor. Él nos va a mantener sustento y abrigo. Y dice, caen en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Codicia es epitumía, deseo, siempre hacia lo negativo. Y cuando dice codicias necias, ahí apunta y con toda claridad dice que estos deseos son perversos, son malos. Son siempre los deseos pecaminosos de la avaricia son malos, siempre hacia lo malo. Y tiene perjuicio grande, eso es lo que significa la palabra dañosa. Perjudica de manera grande a las personas. Estas personas dice que caen en muchos y diferentes deseos malos que traerán grandes perjuicios. Son falsos cristianos, falsos maestros, que tal vez ni siquiera se den cuenta de su actuar. Puede ser, hay una posibilidad. Pero no se dan cuenta que les lleva o les va a llevar a sufrir consecuencias eternas. Les adormece, ¿sí? Les adormece de la realidad del futuro a causa de los bienes materiales. Les adormece. Gente que están hoy completamente convencidos de que Dios está más preocupado por su salud, por su bienestar económico, que por su alma. Hay personas que están engañadas e invocan a Dios, que si vos sos un hijo de Dios, ¿cómo vas a necesitar? Hay pecado en tu vida. No es así. Por algo el Señor nos dice, ya no va a haber enfermedades, tristeza, dolor, muerte, ¿verdad? Por algo ya nos dice. Acá vamos a tener situaciones. Vamos a pasar situaciones, hermano. Ahora la Escritura dice que estas personas se están hundiendo en destrucción y perdición. Este verbo está en activo indicativo. Es una realidad. Están ahogados. El efecto de las codicias necias y engañosas es que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Provocan consecuencias. Es algo figurativo, porque habla de ahogarse.
Están ahogados. No se dan cuenta, están en el fondo del mar, ahogados por culpa de sus codicias necias. Y esto los lleva a la destrucción, dice la Escritura, a la ruina, a la destrucción. Este es el carácter final, eterno e irrevocable de ruina que lleva el amor al dinero. No es sin efecto, tiene consecuencia eterna. Por eso dice Pablo, contentémonos con lo que tenemos, porque allá no vamos a llevar nada. Pero si vos te dedicás solo al dinero, sí tiene consecuencia eterna. Sí hay un peligro, porque te va a apartar de Dios, te va a apartar de su palabra y vas a caer en ruinas. No solamente eterna, sino en tu propia vida. Tu vida va a ser una ruina andante, vas a ser un accidente andante, buscando dónde va a ocurrir. Eso es lo que vas a hacer. ¿A quién perjudicar? ¿A quién más perjudicar? Y perdición habla de condenación. Van a estar condenados eternamente. La ruina de estos hombres que abandonaron el Evangelio para seguir sus propios deseos pecaminosos, nos dice Pablo en el versículo 10, proceden del amor al dinero. Porque la causa de esta situación, de estos falsos maestros, de estas personas que caen en esta avaricia, la causa, dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo dice que la causa, el origen o la fuente de todo tipo de males sufridos y por sufrir de los falsos maestros es por ese amor al dinero. Filarguria es la palabra amor al dinero, una sola palabra en el griego. Significa amar la plata. Amar la plata es avaricia, amar la plata. Y la avaricia es una trampa en la que se generan, dice Pablo, muchos deseos que conducen a toda clase de pecado. Las guerras que ocurren en el mundo, ¿a causa de qué creen ustedes que sucede? Avaricia, dinero. Eso es para mostrarnos más allá grandes rasgos en este mundo. Para ellos es normal. Entre creyentes no es normal eso. Algunas personas ávidas de dinero, como dice nuestra Reina Valera, codiciando, es extenderse hacia algo. Esta codicia habla de tirarse a las riquezas de manera intensa. Y eso los hace rechazar el Evangelio. Ahora, ¿cuál es la consecuencia también, dice, de estas personas que amaron el dinero? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Se extraviaron, extraviar, apartar por engaño, engañar, desviar esta palabra. Ellos se desviaron, fueron engañados por el amor a las riquezas y por Satanás mismo. Es un peligro para cada uno de nosotros si caemos en la desgracia de amar el dinero. Y yo les ruego a las esposas, tienen que saber que ustedes son ayuda idónea. Las esposas son ayudas idóneas del esposo. No es alguien pasiva. La mayor influencia que una persona puede tener en el hombre es su esposa. Y querida esposa, si vos ves que tu marido está enfocado solo en el dinero y vos te callás, vos te haces cómplice, no te calles, confrontale a tu marido, confrontale. Por el bien de tu alma, de tu familia, de tu iglesia, confrontale. No te quedes callada disfrutando, porque no vas a disfrutar mucho, porque vas a explotar por tu cara eso. No te calles, no apañes cosas indebidas en tu casa por ganar más dinero. Ayúdale a tu marido, ¿sí? Bajarle a tierra. No, él es el hombre, no, vos sos su esposa, vos sos su ayuda. Y la ayuda no es solamente cocinar, lavarle la ropa, no, es su vida espiritual.
que te preocupe hacia dónde está apuntando tu marido. No te calles. Por favor, no te calles. Y si no te escuchas, para eso tener una iglesia. No quiero que se entere el pastor porque yo no sé de dónde sacan esa lógica, que es totalmente ilógico. ¿Dónde más va a recibir ayuda? No, pero ahí no, porque lo mismo hacen las esposas con también, ven que sus hijas o sus hijos están en malos pasos, que no se entere que tu papá o si no te va a matar, ¿verdad? No sé si es cultural eso. Pero qué tontería. ¿Quién más se va a preocupar por la persona? No, porque no se entere que todo el mundo sabe, menos el papá. Todo el mundo menos los pastores. No hagas eso. Eso te estás disparando en el pie, querido hermano, querida hermana. No hagas eso. No hay ninguna virtud eso. Para eso el Señor nos da una iglesia, para corregirnos, exhortarnos, animarnos, para no desviarnos de la fe. Estas personas mordieron la carnada también. En 1 Timoteo 4, 1 al 2 ya nos dijo, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrina de demonios. Estos cayeron, mordieron el anzuelo, fueron traspasados, dice la Escritura. Fueron empalados. Es como una lanza que le atraviesa el corazón. Estas personas fueron atrapados, están siendo atormentados en el alma con muchos dolores, es lo que dice ahí. Tormento del alma con muchos dolores, fueron traspasados. Y este dolor consume, angustia corporalmente, en el cuerpo y en la mente. Así que hermanos, este pecado no anda solo, afecta, en lugar de ganancias, produce pérdidas, el amor al dinero, pero nosotros somos llamados a contentarnos. Nos contentaremos si apreciamos, profundizamos, meditamos en el Evangelio. Y vamos a tener paz. Y Dios quiere paz para sus hijos. Si vos estás cayendo en esta situación de avaricia, pedir al Señor, suplicar al Señor que te ayude a salir de eso, porque esto tiene consecuencias eternas. La ganancia que genera la piedad no se traduce en bienes materiales, sino en la capacidad de tener contentamiento y en el bienestar espiritual presente y eterna por medio del Evangelio. Oramos. Padre amado, gracias por tu palabra que abre nuestro corazón y nos muestra qué hay en ella. Queremos que solamente tú estés en ella, Señor. Ayúdanos a asimilar, a entender cada vez más tu Evangelio, el grande privilegio de que lo tenemos todo, que le tenemos a tu Hijo Jesucristo. Guárdanos, Señor, de la avaricia. Guárdanos de creernos, de ser engañados, de que necesitamos algo más que tú, Señor. Guarda tu iglesia. Guarda a las familias, a los jóvenes, de caer en la trampa del amor al dinero. Que nos ayudes a trabajar, a entender que tú nos provees. Que aunque tú nos proveas poco, siempre será lo suficiente. Y que si tú nos das mucho más, es por tu gracia, es para ti y para tu obra, Señor. Es para tu gloria. Guarda nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu iglesia. Guarda a tu iglesia de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén.